Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Bajo el término socialismo, al igual que sucede bajo el término liberalismo, se agrupan en la hora presente conceptos, políticas y estructuras que no son del todo homogéneas entre sí. Uno y otro término requieren una delimitación de fronteras conceptuales que un hombre de nuestro tiempo debe saber efectuar. Hemos creído en la Fundación Juan March que no estaba de más ofrecer en nuestras conferencias una aproximación teórica a ambos términos, efectuadas por personas de autoridad incontestable en cada uno de los dos campos, socialista y liberal. Será sobre todo el terreno de las historias de las ideas políticas el que predomine en los dos ciclos de conferencias que hemos organizado al respecto. Hoy comienza el dedicado al socialismo en un ciclo de 4 lecciones que va a desarrollar el profesor Elías Díaz. Y dentro de un par de meses, a comienzos de mayo, será el profesor Juan Marichal el que desarrolle otras 4 conferencias sobre la historia de la idea liberal. No es la primera vez, y esperamos que no sea la última, que Elías Díaz ocupa la tribuna de esta fundación. El profesor Díaz es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y es un intelectual comprometido con el pensamiento socialista y democrático. Director de la revista Sistema, es autor, entre otros trabajos, de los siguientes libros: Estado de Derecho y Sociedad Democrática, publicado en el año 1966. Revisión de Unamuno, análisis crítico de su pensamiento político, publicado en 1968. Sociología y Filosofía del Derecho, publicado en el 71, con posteriores ediciones. La Filosofía Social del Krausismo Español, publicado en el 73. Notas para una Historia del Pensamiento Español Actual, publicado en el 74. Legalidad y Legitimidad en el Socialismo Democrático, publicado en el 78. Socialismo en España, el Partido y el Estado, publicado en el 82. A esta labor, investigadora y docente, cuajada en estas publicaciones y en un trabajo universitario ejemplarmente realizado, el profesor Elías Díaz une en su currículum el haber sido también, durante el año pasado, director del Centro de Estudios Constitucionales. Quiero expresar en estas breves palabras a Elías Díaz el reconocimiento de la Fundación Juan March por su nueva presencia entre nosotros, y quiero también agradecer a todos ustedes, señoras y señoras, su asistencia a estas conferencias. Muchas gracias a todos. Soy yo realmente, buenas tardes, quien debe agradecer a la Fundación Juan March y en concreto a su director, mi querido amigo José Luis Yuste, esta invitación para tener de nuevo ocasión de estar hablando en esta casa y además doblemente con un tema, en fin, tan interesante y tan apasionante y tan complejo y tan difícil. Yo no sabía realmente bien dónde me metía cuando me comprometí a este ciclo sobre el socialismo. Aparentemente fácil, y yo cuando allá por el mes de noviembre, diciembre me comprometí, con alguna resistencia, debo decirlo, quizás intuyendo lejanamente dónde me metía, pero en fin, cuando acepté dar este ciclo, que ahora me alegro, pero que también al mismo tiempo me tiene un poco conturbado por las cuestiones de fondo que envuelve, digo que, en fin, cuando me atreví a ello, pues no sabía dónde me metía y el problema se complica incluso por la circunstancia española actual, quiero decir, porque es mucho más difícil decir lo que es el socialismo cuando existe, digamos existe, y no envuelvo de momento críticas a nadie, pero cuando existe el socialismo, quiero decir, cuando hablábamos de socialismo, cuando no existía de hecho, pues era más fácil hablar del deber ser, de lo que iba a venir, pero ahora va a estar siempre presente esa realidad de que, bueno, queramos o no, tenemos hoy un gobierno que se dice, digo, no es crítico, que es socialista y se dice socialista, y por lo tanto todo lo que aquí se va a decir va a estar relacionándose, y es lógico que así sea, con esto. Además, cometí también la imprudencia de ponerle un título a la primera conferencia increíble, y yo después cuando lo he visto me he quedado asustado. ¿Qué es el socialismo? Bueno, yo cuando lo puse pensaba, lógicamente, digo, bueno, como luego voy a hablar de un desarrollo posterior, de problemas más concretos y actuales, bueno será que a las personas que me honran con su presencia el primer día yo les diga qué es esto de lo cual yo voy a hablar después por extenso. Pero esto es terrible, porque realmente yo comprendo que, aunque algunos luego quizás, y es una esperanza que tengo, puedan seguir viniendo al resto de las conferencias, pero habrá algunos o muchos que hayan venido hoy es proceso, porque yo he dicho que qué es el socialismo y parece que ofrezco el que aquí voy a decir qué es el socialismo.
Y esto es enormemente complejo. Yo lo sabía, pero no me detuve mucho a pensarlo, y cuando ya me he puesto a sintetizar notas y a ordenar conocimientos, la cosa es terriblemente compleja. No querría decepcionar, y además voy a hacer un esfuerzo para acabar diciendo un poco cómo lo veo yo, pero sí me adelanto a subrayar que, aunque no lo parezca, porque todo el mundo habla de que es socialista, de que hay gobierno socialista y de que tiene ideas socialistas, cuando uno se pone a sistematizar esto para delante de un público responsable y consciente y serio, resumir este tema es, repito, y no lo digo ya más veces, como disculpa, enormemente difícil y complejo. Y yo más bien en la conferencia de hoy, lo comentaba antes con las personas que me han recibido en la casa, la concibo como una especie de ensayo en el sentido pleno de la palabra, como se ensaya una obra de teatro que ni siquiera se tiene ensayada, es decir, que es el primer ensayo con todas sus consecuencias, y les pido perdón de antemano por los resultados no satisfactorios que este ensayo pueda tener, y por la presunción de haber puesto con 60 minutos o escasos para mí el contestar a este tema. También querría subrayar, aunque ya el director de la Fundación lo ha dicho, que en todos los temas intervienen los puntos de vista personales, incluso hablando de los aminoácidos, pero la verdad es que hablando del socialismo, pues el punto de vista personal influye muchísimo más. Las deformaciones ideológicas y los puntos de vista personales están tan absolutamente presentes que puede uno correr el riesgo de deformarlo absolutamente o de dar su punto de vista en lugar de lo que las cosas son. Yo también voy a luchar y a intentar que esto no ocurra en exceso, pero también adelanto que es imposible que yo no hable aquí del socialismo desde mi punto de vista, en sus aspectos positivos o negativos que pueda tener, aunque eso sí, por el mínimo, y merecen el máximo de respeto a los que me escuchan, procuraré ser lo más objetivo o descriptivo posible, y cuando haga juicios de valor, que es imposible no hacerlos, intentaré que sean lo más fundados posibles, fundados en la ciencia y fundados en la razón. Sé que no lo voy a conseguir del todo, pero bueno, este es el propósito. Se me dirá, bueno, pero en definitiva es que no hay una definición de socialismo, es que es tan difícil decir lo que es el socialismo, es que no hay una definición. No, más bien el problema es el contrario, es que hay 200. Es que hay 200 definiciones. Yo quería haber empezado dando una definición clara y precisa, como recomiendan los clásicos del pensamiento cuando se va a hablar de una cosa, pero me he encontrado con que no hay una sino 200. Y al decir 200 no es un guarismo arbitrario, sino que empezando a revisar libros sobre los cuales anotar materiales para estas conferencias, me encontré con que precisamente la breve historia interesante, un poco sectaria a veces, de Mackenzie sobre la historia del socialismo, sectaria, hay que decir lo que es sectaria, aunque sea un inglés, es un sectarismo el de los ingleses más refinado, pero leyéndolo con calma aparece en esos rasgos. Pues bien, dice Mackenzie que en Inglaterra hace ya algunos años se pidió a personajes de la vida política e intelectual inglesa que contestasen lo más brevemente posible sobre qué era el socialismo, y resulta que efectivamente dice él que se recopilaron 200 definiciones de socialismo. Bueno, ahí es verdad que hay muchas que hay que prescindir de ellas, pero es verdad que sin embargo hay otras muchísimas que hay que tomar en consideración. Yo, para ir aproximándonos al tema, también anoté algunas rápidamente, pero luego corté esa vía porque me parecía que no conducía mucho, pero empecé a apuntar que se había hablado de socialismo y bueno, puede empezar a sonar y a servir para ir acercándonos al concepto. Sí, se había hablado de socialismo como emancipación de la clase obrera, se había hablado como sistema o ideario para la igualdad social, se había concretado un poco más diciendo sí, pero eso hay que alcanzarlo a través de un método, que es un método que propugna la socialización de los medios de producción, entendiendo medios de producción no solamente los económicos, sino también los culturales y los políticos, etcétera. Bueno, creo que no es erróneo, y que hay que tomarlo en cuenta. Pero quizás no vale del todo. Y no vale del todo porque lo primero que nos encontramos al decir lo que es el socialismo es que esta palabra tiene 150 años de historia, y que además no solo es una palabra, sino que es mundos y mundos reales, luchas, sistemas políticos, controversias, enfrentamientos y guerras. Quiero decir que son 150 años donde la palabra socialismo ha sido traída y llevada, que ha sido aplicada a circunstancias muy diferentes, y por lo tanto tienen razón los intérpretes y tienen razón los estudiosos, por ejemplo entre nosotros Ignacio Sotelo, que insisten en que es un poco inútil el pretender dar una definición, porque sería
sería imposible que comprendiese todos los significados. Se dice, y con razón, el socialismo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de estos 150 años de historia. Por lo tanto, hay que hablar de socialismo en función de las diferentes situaciones sociales, históricas, concretas, y es verdad. Pero además también, en el mismo momento histórico, tampoco cubre todas las áreas geográficas y por lo tanto no significa lo mismo en una situación que en otra. Pensemos simplemente, junto a la historia que luego saldrá, pensemos lo que significa en el mismo contexto histórico usar hoy la palabra socialismo en un ámbito tercermundista, de una economía, de una sociedad que nunca ha tenido democracia pluralista y parlamentaria y que se habla de socialismo como una especie de doctrina para el desarrollo y para la conquista de niveles económicos y culturales que los pueblos de Occidente de alguna manera ya tienen. Pensemos sobre todo cuando aquí hablamos de que somos socialistas o tenemos un gobierno socialista, la diferencia tan enorme, para mí rotunda y digamos casi o sin casi absoluta, de cuando hablamos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero la palabra es esa. Y todos tenemos la experiencia, por ejemplo, de, perdón por este pequeño, digamos, excursus anecdótico, pero, por ejemplo, cuando nuestros hijos pequeños nos empiezan a preguntar si uno es socialista y le dice que sí, y después dice, bueno, entonces los países socialistas son los tuyos, son los que tú estás más cerca de ellos, y tienes que decirle, no, es que ese socialismo no es el nuestro, ese es otro socialismo. Quiero decir, la complejidad es enorme. Socialistas del tercer mundo, socialistas comunistas, soviéticos, socialistas democráticos occidentales, socialistas del siglo XIX, del siglo XX, del futuro. Ven ustedes que no tenía falta de razón cuando decía que me había metido en una situación difícil para intentar dar algún concepto manejable en el buen sentido de la palabra sobre lo que es el socialismo. Algunos dicen, bueno, pues evitemos la definición. Lo que pasa es que no es tampoco solución. No es tampoco solución porque si yo voy a empezar aquí a hablar del socialismo, necesito de alguna forma, definiéndolo o no, ir acotando el campo de lo que hablo. Es decir, que tampoco es solución. Por de pronto me parecía que quizás era útil el empezar, después de estas observaciones iniciales, subrayando dónde habían surgido los términos, dónde se habían utilizado por primera vez las palabras. Yo creo que poner a las palabras lugar y fecha algo dice. Ya uno empieza a situar dónde ha empezado a tratarse esto de lo cual yo hoy trato. Bueno, y en este sentido, quizás sea interesante recordar que el término socialista, la palabra socialista, parece que, porque nunca las indagaciones son exhaustivas, pero de momento parece que la palabra socialista aparece por primera vez en 1827 en Inglaterra y en el contexto del pensamiento de los discípulos de Robert Owens, es decir, de uno de los representantes de lo que después Marx y Engels llamarán el socialismo utópico. En un sentido despectivo que yo procuraría que no fuera tan despectivo, pero que la palabra socialista aparece en este sentido. En una de las revistas, el Cooperative Magazine de los ovenistas, aparece la palabra socialista en 1827. Y la palabra socialismo, con el ismo, aparece un poco después, en 1832, en Francia, en el contexto, en el periódico Le Globe, en el periódico Le Globe, 1832, pero ya designando a un movimiento paralelo en Francia al del ovenismo, que es el movimiento de los saint-simonianos. Bueno, me parece que está bien, me parece que no disturba para lo que yo quiero decir a continuación el señalar que efectivamente la palabra socialismo y la palabra socialista se sitúan en este contexto del socialismo utópico. Owens en Inglaterra, Saint-Simon en Francia, años 20, 30 del pasado siglo. Por eso esta palabra tiene, junto a la realidad que denota, tiene, decíamos, 150 años de existencia. Añadiría enseguida que otras dos palabras que van a estar muy unidas a socialismo surgen también por aquellos años, un poco después, y es la palabra comunismo
y la palabra anarquismo, porque juntas se refieren al bloque de doctrina, digámoslo así, al cual yo quiero hacer referencia aquí esta noche. La palabra comunismo, que por supuesto no es lo mismo, pero la palabra comunismo se utiliza algo después. Surge en los años 30-40 y la utiliza, parece, por primera vez el francés Cabet para designar algo diferente a socialismo, pero no en ruptura con socialismo, sino más referido a una sociedad final, al último paso, y de ahí indudablemente Marx lo va a oír y lo va después a utilizar. La palabra, comunismo la utiliza Cabet y el grupo de Cabet en un sentido más de militancia, quizás para poner más énfasis en una entrega a la idea socialista, en una mayor militancia, y al mismo tiempo más denotando la idea final de ese socialismo. Es algo que también me parece que es pertinente anotar. Y la palabra anarquismo, que la utiliza por primera vez en el decenio de los 40 a los 50, el francés Proudhon es el primero que pone en circulación la palabra anarquismo en el contexto de los años del debate sobre el socialismo francés de los años 40 y 50, es ahí donde aparece y está interrelacionada con socialismo. Proudhon en ese momento todavía se autocalifica como socialista, aunque ya empieza a utilizar lo de anarquismo, pero se autocalifica de socialista, porque el socialismo todavía tiene unas particularidades por las cuales, y después insistiré un poco más en esto, en los años 40 y 50 un Proudhon puede utilizar casi indistintamente socialismo y anarquismo, repito, en la Francia de los años 40 o entre 40 y 50. Bien, realmente socialismo, comunismo, socialismo anarquista y los términos que derivan de la mezcla de socialismo y anarquismo me parece que era necesario que surgieran aquí desde el principio para diferenciarlos, por supuesto, yo voy a diferenciarlos, pero también para interrelacionarlos porque son cosas que van unidas. Un comunista puede decir, en el fondo yo también soy socialista, bueno, de otro socialismo, pero la palabra puede reclamarla, y hay anarquistas que dicen, bueno, yo soy fundamentalmente un socialista libertario, o se puede hablar sin abusar excesivamente de la palabra, como digo, Proudhon lo hacía, de socialismo y anarquismo como términos intercambiables, y en este sentido habría que analizar el tronco común de socialismo y después ver las particularidades de anarquismo y de comunismo. Dije que, aunque he empezado abusivamente, insistiendo, para curarme en salud, evidentemente, insistiendo en lo difícil que era definir este término, pero que tampoco me parecía que era bueno no decir nada sobre él. Lo que digo, lo digo prudentemente, pero creo que sí se puede señalar que la palabra socialismo sí se utiliza, y aunque se use, aquí el tema de los usos del lenguaje, y de esto voy a hablar yo también, cómo se ha utilizado y cómo se utiliza la palabra socialismo en diferentes sentidos, pero me parece que se puede decir que la palabra socialismo, si se utiliza en todos estos conceptos, quizás tenga algo común. Quizás tenga algo que permita seguir utilizando la palabra, aunque luego las especificidades del socialismo comunista por un lado o del socialismo anarquista por otro, que no son mis posiciones, la mía es mejor decirlo claramente desde el principio, ya se ha dicho además, sería la de el socialismo democrático. Iba a decir del socialismo, parece que me quiero quedar con la palabra exclusivamente, diciendo el socialismo es una cosa, comunismo es otra, anarquismo es otra. No, la verdad es que luego dentro del socialismo también hay mucha complejidad, pero por de pronto yo sí señalaría esos tres frentes que me parecen diferentes. Bien, yo la palabra socialismo, y aunque espero, y también con esto les animo un poco a acompañarme en el resto de las conferencias, aunque espero que después de la cuarta conferencia pues pueda estar esto más justificado y más pleno, pero no me importa terminar por donde empiezo. En el camino yo espero que se aporten cosas, pero quizás el último día volvería a insistir en este mismo concepto, en el concepto de que yo, en mi opinión, la palabra socialismo, y ya estoy introduciendo en mi opinión y mis juicios de valor y mis puntos de vista, la palabra socialismo yo la vería muy interrelacionada con la palabra democracia, e incluso con la palabra liberalismo, de la cual Juan Marichal nos hablará en mayo, muy interrelacionado con democracia, liberalismo.
Antes han salido comunismo y anarquismo, socialismo en el medio y todo lo demás girando alrededor. Pero vamos a ordenar un poco todos estos asteroides que giran en torno al socialismo. Digo que la palabra socialismo la entiendo muy interrelacionada con la palabra democracia. En definitiva, la palabra democracia contesta a 4 preguntas. 1, ¿quién gobierna? El pueblo. 2, ¿cómo se accede al poder? La democracia dice a través de... dice pacíficamente, es decir, a través de elecciones y a través de procedimientos electorales. 3, ¿cómo se ejerce ese poder? En mi opinión, aquí aparece el liberalismo como método. Este poder se ejerce, y ahí estaría la conjunción democracia-liberalismo o liberalismo o democracia liberal. Este poder se ejerce respetando la libertad y respetando el pluralismo. Y yo esto lo considero, y empezaría a poner, digamos, piezas del rompecabezas desde mi punto de vista, yo considero que la contestación de cómo se ejerce este poder, contestando que respetando la libertad y respetando el pluralismo, y que da lugar, no cabe duda, a la introducción de una beta ineludiblemente liberal e insalvablemente liberal, innecesariamente liberal, yo la recuperaría y la mantendría, pero me parece que es la tercera contestación a la tercera pregunta para decir que es democracia. Pero hay una cuarta, que es, bueno, ¿y para qué se ejerce ese poder? Es decir, ¿quién gobierna? ¿Cómo se accede? ¿Cómo se ejerce ese poder? ¿Y para qué se gobierna? ¿Para qué se gobierna? Quizás ahí es donde yo establecería la conexión en su totalidad, pero yo establecería ahí fundamentalmente la conexión con el socialismo. Bueno, yo creo que la democracia puede contestar en el 4º nivel, se gobierna, y la contestación no es fácil de formular exactamente, pero digamos, se gobierna en bien de todos. Se gobierna en bien de todos. Y al decir bien de todos, quiero decir, para la libertad, que al ser libertad el valor central tiene que ser por fuerza igual, o por lo menos, de proporcionalidad y con tendencia a la igualdad. No quiero meterme ahora en este avispero, ni empezar a plantear el tema del igualitarismo más o menos, pero sí diría que si concedemos que la libertad es un término y un valor importante dentro de la democracia, como yo también lo admito, me parece que entonces tendríamos que admitir que no sería lógico decir que la libertad solo es para algunos o que es ficticia. Me parece que sería una inconsecuencia de decir que la libertad es lo más importante. Por eso digo que la 4ª pregunta, ¿para qué se gobierna?, sería en definitiva decir, bueno, para la liberación de todos o para la libertad y la igualdad de todos. Bueno, por aquí creo yo que podría ir algo que se acercaría a la definición de socialismo. Es decir, en mi opinión, pero lo dejo aquí para luego irlo completando en el futuro, en mi opinión, quizás socialismo sería un poco la realización de la democracia. Quizás socialismo sería la realización de la democracia. De alguna forma, fin de la democracia. Y también al mismo tiempo método para actuar la democracia. Es decir, no querría caer en un pensamiento circular y tautológico. No, democracia es quizás el meollo en el cual se inserta como método el socialismo y que vuelve a aparecer como fin el socialismo. Yo la definición, he acabado dándola después de tantos circunloquios, la definición del socialismo como realización de la democracia me parece que podría servir como punto de partida para estas conferencias en las que vamos a estar moviéndonos, y estos temas en los que vamos a estar moviéndonos en estos días. Realización de la democracia, lo cual implica no quedarnos en una democracia meramente, a mí el término no me gusta, pero se utiliza mucho, formal. Quiero decir, en no conformarnos con las 3 primeras preguntas que se hacía sobre la democracia: gobierna el pueblo a través de elecciones, respetando la libertad. Sí, esto es absolutamente necesario en la democracia, pero en mi opinión la palabra democracia necesita ser completada con aquella 4ª pregunta de ¿para qué todo esto? ¿Para qué todos los mecanismos y los instrumentos que la democracia articula? Creo que si a esta pregunta no se contesta
con términos que acercan a la respuesta que yo estoy dando aquí de socialismo, de alguna manera me parece que la propia democracia se frustra. Es decir, que sí, entiendo el término democracia muy cercano a socialismo y en este sentido casi abusando, pues diría que el socialismo es democrático o no socialismo y casi que la democracia o es en este sentido socialista o que no es auténtica democracia. ¿Quiere esto decir que niegue el pluralismo? No. Lo que quiero decir es que la vía para llegar a ese socialismo es de libre discusión, de libre participación, de aceptación y, por lo tanto, sí, por lo tanto, en la base de todo esto está la libertad. Es insuprimible, pero sí creo, y por eso mi punto de vista es este, y por eso estoy en este ideario, sí creo que se puede señalar que democracia, digamos, que la democracia se realiza más plenamente, se completa a través de estas instancias de carácter socialista. Bueno, esto es, digamos, una especie de introducción teórica al tema, discutible, enormemente discutible, opinable. Quizás al final, me hago esta ilusión, pueda haber, como digo, más elementos de juicio para debatirla, pero de momento es una introducción que me hago la ilusión de que vale, pero sin embargo no puedo renunciar a tener presente que a lo largo de estos 150 años de historia socialista, a esta definición mía se le podrían poner quizás bastantes objeciones y además se le podría aducir lo que yo estaba diciendo anteriormente. Bueno, sí, es una definición abstracta. Ahora bien, el problema es cómo se llega a eso, cómo se llega a esa realización de la democracia, cómo se llega a lograr la mayor libertad y la mayor igualdad para todo el mundo, cómo se llega a lograr una sociedad donde todos seamos más felices, más iguales, mejor atendidos en nuestras necesidades. Posiblemente incluso encontraríamos que nadie disentiría de esta definición y desde diferentes puntos de vista, aun los más lejanos, se podría decir, pero hasta incluso de los más opuestos, se podría decir, bueno, también yo quiero que haya una sociedad más feliz, con mayor bienestar, con mayor igualdad, con mayor libertad. Ahora depende de lo que entendamos por igualdad, por libertad, por todos estos valores. Es decir, que soy consciente de que al definir así democracia y socialismo, me parece que algo he dicho, pero soy consciente de que no he dicho muchísimo y de que todos los problemas que están en el fondo se siguen reproduciendo. Por eso, tras esta introducción abstracta, teórica y espero que un poco válida, sin embargo, volvería enseguida a una especie de fenomenología del socialismo. Es decir, de dejar un poco de lado lo que yo pienso del socialismo y que lo he sintetizado como punto de partida y de hablar más de los otros, de referirme a qué es lo que en esos 150 años se ha pensado y se ha dicho que es el socialismo y en qué sentidos se ha utilizado la expresión socialismo, para por lo menos tomar en cuenta todas esas dimensiones, confrontarlas con la mía, ver en qué medida resiste la mía y la de otros muchísimos, por supuesto, en qué medida resiste la confrontación y ver si al final del recorrido esta definición de socialismo íntimamente conectada a democracia es válida o no es válida. Es decir, lo que querría hacer en la conferencia de hoy, teniendo en cuenta que reservo la segunda para el centro, incluso me ha salido la palabra, no la tenía pensada, pero a lo mejor incluso vale para el centro del socialismo, que también desde el punto de vista de la valía y de la profundidad intelectual y científica también lo es, en este sentido más que el centro, diríamos la raíz, me refiero a Marx, en mi opinión, pero cuidado a ver en qué interpretación, en mi opinión, y si analizamos la historia del socialismo, hay alguien más importante que los demás importantes. También esto se puede discutir, por supuesto, pero yo creo que hablando de socialismo hay que dedicar, y es la segunda conferencia, una atención especial a ese socialista que ha sido Carlos Marx. Es el que más ha revuelto y es el que más ha profundizado y el que más debates ha producido, pero yo quiero dedicar especialmente la sesión del próximo jueves a una discusión a un cierto nivel al que yo pueda llegar de la obra específica de Carlos Marx,
La tercera, bueno, es una aplicación de todo esto a nuestra circunstancia, que es el socialismo español, y en la cuarta volveré a reencontrarme con todos estos problemas en la dimensión crítica actual del postsocialismo o el debate actual del socialismo. Es decir, que hoy, después de esta introducción de tipo teórico y aproximativo y un poco abstracto, me parecía que era obligado realizar esta labor un poco ingrata quizás también de oír, y yo pido disculpas por ello, pero también ha sido ingrata de hacer. Lo digo con mínima disculpa. Bueno, ingrata no es desagradable, aunque parezca, en fin, que la palabra quizás denote lo mismo, pero quiero decir ardua y difícil, porque hay flecos por todas partes y es muy difícil sintetizar con un poco de coherencia esta historia del socialismo. Había un método, pero que era enormemente aburrido y que yo he renunciado a él, que es, bueno, contarles la historia año por año o casi así, cronológicamente y autor tras autor. La verdad es que esto me parecía que era un método, además de aburrido, que sería menos importante, bastante infructuoso. Y entonces lo que he hecho es un intento, pero que es un ensayo, en el sentido que decía al principio, que no sé si está del todo logrado, pero que es un intento de sintetizar todo lo que hay y se ha dicho y ha habido en torno al socialismo desde dos perspectivas, que van a componer el bloque de la intervención mía de hoy. Digamos, por una parte voy a intentar hacer, designándolo de una manera un poco pedante, una tipología sincrónica. Y en segundo lugar, la segunda parte iba a ser una especie de tipología diacrónica. Bueno, me parece que mezclando luego, como debe hacerse y como incluso los mejores estructuralistas, pienso en Saussure, por ejemplo, lo hacen, interrelacionando después los dos planteamientos, el sincrónico y el diacrónico, introduzco esto sin que yo tenga que ver nada, por supuesto, con el estructuralismo, o muy poco, pero me parece que era un enfoque acertado. No piensen en más connotaciones de fondo al haber yo utilizado esta doble clasificación metódica en la exposición del tema de hoy. Digo, me parecía interesante este doble enfoque. Por una parte, analizar de una manera sincrónica, digámoslo así, o casi conceptual, las posibilidades teóricas en las que se expresan los modelos socialistas. Y, en segundo lugar, situar esto en la historia, pero situándolo no en una historia lineal, sino lo que voy a intentar es una cosa un poco arriesgada y que yo pido y pediré luego que se entienda de manera muy flexible, porque si no, realmente puede resultar una especie de dogma mecanicista terriblemente inútil, que es situar la historia del pensamiento socialista en la interrelación con los ciclos del sistema capitalista. Yo creo que existe. Esto ya está dicho, pero la verdad es que creo que es importante ponerlo de manifiesto. Después diré ahí que pediré que no se haga de ninguna manera una reducción del pensamiento a la economía, pero como las brujas gallegas, a ver las ailas, hay una conexión indudable entre las meigas, o no me salía la palabra de las brujas gallegas, a ver las ailas, porque estudiando uno la historia del pensamiento socialista, empieza uno a ver, qué casualidad, que un cierto tipo de pensamiento socialista se da en momentos de depresión económica y un cierto tipo de pensamiento socialista se da en momentos de expansión económica. Por eso digo, no quiero sacar más conclusiones de aquí, lo veremos en la segunda parte de mi exposición, pero eso es cierto, eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo no reduzco el pensamiento a las relaciones de producción, ni mucho menos. Creo que ese pensamiento influyó también en el cambio de esas relaciones de producción. Lo entiendo en el sentido de interrelaciones, pero sí es verdad que cuando en Europa, que es donde me voy a centrar yo, esto no lo había dicho, pero es obvio que no voy a hablar del socialismo en otras áreas geográficas, sino en un contexto muy concreto, que es el de la Europa occidental, fundamentalmente, aunque a veces aludiré también, no sé si hoy, pero también sobre todo otros días, a algo de lo que ha pasado en la Unión Soviética. Es verdad que cuando en esas sociedades se da unas ciertas características del sistema económico, del modo de producción, surge un tipo de pensamiento socialista y en otras condiciones surge otro. Bien, por lo tanto, para ordenar esto, dividiría el resto del tema en estas dos grandes perspectivas. Una tipología sincrónica del socialismo y luego después, ya lo advertiré cuando llegue el momento, una tipología diacrónica del socialismo.
¿Qué quiero decir con la tipología sincrónica? Bueno, lo que trato es de establecer, nada del otro mundo, no os esperen resultados sorprendentes, pero es más bien una ordenación del tema y una ordenación de los problemas. Lo que trato de establecer con esto con este método sincrónico, es la determinación de algunos modelos, así diría weberianos para darle empaque intelectual, de algunos modelos flexibles y no puros, como tampoco lo eran los de Weber, sobre el pensamiento socialista y las actitudes socialistas. Es decir, creo que conceptualmente, y un poco entonces ahora de momento, inevitablemente en abstracto, ahistóricamente, porque luego vendrá en la segunda parte más bien el ingrediente diacrónico histórico, pero creo que desde un desarrollo de lo que es el socialismo, cabe, digamos, desenvolver este concepto y plantearlo en función de las alternativas y de las vías que están implícitas en la palabra socialismo, para desde ahí delimitar algunos de los principales modelos que me parece que hay que tomar en cuenta a la hora de decir hoy lo que es el socialismo, asumiendo la historia. De esto se trata, asumiendo la historia, porque si no se asume, está uno, como se ha dicho tantas veces, condenado a repetirla. Y es verdad, y esto hay que decirlo. Por ejemplo, yo lo dije en el Congreso del Partido Socialista, aquel del caos del 79, era el 27 o el 28, ya no me acuerdo bien cuál era, y lo escribí. Bueno, había algunos compañeros míos del Partido Socialista que defendían con la mejor intención del mundo y diciendo, somos marxistas, y el Partido Socialista debe ser esto, y luego resulta que, conociendo la historia, eso no es de Marx, eso es de Blanqui, por ejemplo, un nombre que quiero que empiece ya a salir, Blanqui, el francés Auguste Blanqui. Bueno, entonces, claro, es muy duro. Yo a algunos se lo dije por escrito y a algunos les pareció mal, a otros les pareció menos mal y a otros muy bien, depende un poco del talante de cada uno, pero claro, es muy duro estar dando una batalla por Marx simplemente porque no se sabe que eso no era de Marx, sino era de Blanqui. No digamos cuando no es exactamente de Marx, sino que a lo mejor es de Engels, y no digamos ya cuando es de Lenin. Quiero decir que hay que conocer la historia, hay que conocer los nombres, y yo esto es lo que pretendo un poco en esta tipología sincrónica y diacrónica del socialismo. Porque es triste, y además es triste y es injusto. Hay que dar a Blanqui lo que es de Blanqui, y a Blanc, que es diferente, y a Blanc lo que es de Blanc. Y además Blanqui, lo siento porque el juego aparente de nombres, pero son los dos primeros modelos contrapuestos del socialismo. Blanqui es el pre-Lenin, digamos, para entendernos aquí, y Louis Blanc es bueno, pues el pre-socialismo democrático actual. Estoy hablando del primer tercio o primera mitad del siglo XIX. Pero adelantando algunos nombres para resaltar lo importante que es establecer esta tipología y poner las cosas en su sitio y sintetizar y conocer la historia. Porque se habla mucho de la memoria histórica, pero después la memoria histórica son 4 vaguedades, y la verdad es que sobre los diferentes modelos del socialismo hay mucho que decir y conviene diferenciar y clarificar. Esto es lo que pretendo yo un poco en la sesión de hoy. Bien, arranco por lo tanto de esa definición. Acéptemela de momento como el socialismo, como realización de la democracia, gestión colectiva de los asuntos públicos, participación real de todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. No me interesa tanto ahora la definición como tomar algún concepto como punto de partida, y desde esta definición provisional de socialismo yo diferenciaré aquí, eso sí, 2 grandes vías de acceso a esa sociedad que se nos diseña como mejor sociedad. Una sociedad donde se nos dice habrá más justicia, habrá más libertad, en la forma en que yo lo estoy entendiendo aquí, no digo otros tipos de socialismo, pero habrá más justicia, habrá más libertad, habrá más felicidad, una palabra recuperada recientemente para el socialismo y que me parece importante recuperarla. Bien, pero ¿a través de qué vías se puede acceder a esa sociedad? El cómo, porque esto es muy importante, el cómo. Ustedes hablan de que nos dan esto, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, ¿cómo se va a hacer esto a lo largo de la historia? Se ha contestado también, pero yo aquí, de momento, en esta primera aproximación, lo haría de manera sincrónica. Bueno, es evidente que a la pregunta de cómo van a hacer ustedes esto, caben 2 contestaciones. Y de aquí van a empezar a salir bloques y tendencias de modelos de pensamiento socialista necesarios de diferenciar, como antes he dicho, el de Blanqui, por ejemplo, y el de Blanc. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Bueno, por de pronto esto se puede hacer de 2 formas. O se puede hacer por vías
predominantemente pacíficas o incluso fundamentalmente pacíficas o exclusivamente pacíficas, o por vías donde fundamentalmente se utilicen por insuficiencia de las otras, por supuesto, no por maldad congénita del protagonista, porque se consideren insuficientes las pacíficas y se diga, no, tiene que ser forzosamente por vías que llamaremos de acción violenta o con introducción de elementos de violencia. No quiero, porque sería estropear totalmente el tiempo de que dispongo, entrar aquí a discutir sobre la violencia. Quiero decir, no se me oculta, pero tengo que decir esto, no se me oculta que siempre hay violencia y que hay violencia en el modo de producción en el cual se mueve el socialismo, que hay violencia en el modo de producción del cual arranca el socialismo, que hay violencia en las relaciones sociales. Algunos dicen que incluso hay violencia en la relación que nosotros tenemos aquí, que el que habla está ejerciendo una violencia, porque tiene el micrófono y tiene las luces y además lo ha preparado y el que está abajo tiene que estar sufriendo porque a lo mejor ni siquiera puede contestarle. Yo sí, al final particularmente atenderé, por supuesto, y aquí y fuera de aquí a los que quieran sobre estos temas, pero se ha dicho, hay violencia siempre en las relaciones de emisor-receptor, en el lenguaje, en el amor, en las relaciones sociales, hay violencia, por supuesto que sí, y lo reconocería y reconocido no insistiría sobre ello. Ahora, me parece que todos estamos de acuerdo que no es lo mismo dar una conferencia que sacar una metralleta. Quiero decir que esto hay que repetirlo, porque con frecuencia cuando los que utilizan la violencia de la metralleta, pues dicen, bueno, claro, es que ustedes hablan de violencia solo así, pero y la violencia del salario, y la violencia de la explotación, y la violencia de no dejar hablar, y por supuesto que sí, pero creo que si no diferenciamos graduaciones de violencia, o incluso más, si no llamamos violencia a algo que cualitativamente lo merece y no llamamos a lo otro, bueno, tensión, fuerza, etcétera, creo que estamos confundiéndolo todo, haciendo un totum revolutum y que entonces es imposible. Entonces cabría que alguien se levantase, sacase una pistola y me diera 2 tiros porque yo estoy ejerciendo otra violencia. Si no comparamos las violencias, es el caos. Bueno, creo que está claro, pero si no se dice esto, pues entonces podría dar lugar a pensar que yo pienso que el modo de producción en el cual actúa el socialismo y que el socialismo quiere cambiar, o la sociedad, digamos, no modo de producción, sino la sociedad que quiere cambiar, podría alguien pensar, bueno, que yo tengo la pretensión ingenua de ocultar que la sociedad, que el socialismo quiere cambiar, ya es en sí violenta. Claro que lo es, y muy violenta. Claro que sí. Ahora, el problema es, y aquí vuelvo otra vez porque no quiero irme del tema, a las vías. Bueno, aún aceptando que aquí hay violencia dentro, y hay violencia en la norma, y hay violencia en el derecho, y hay violencia en todas nuestras relaciones, bien, pero ¿cómo intentan ustedes superar esa violencia? Bien, entonces se dice, los métodos que se proponen son 2. Uno, utilizando vías fundamentalmente o exclusivamente pacíficas, quiere decirse democráticas en el primer sentido que dije antes, de elección, respeto a las libertades, participación popular, lo que llamaríamos democracia formal, aunque repito que la palabra formal quizás no es del todo significativa porque no es formal, es real también, y cuando faltan esas libertades, claro que son reales, pero en definitiva, vías pacíficas o por insuficiencia de tipo de utilización de lo que propiamente y en sentido estricto todos llamamos violencia en el sentido fuerte de la palabra, o incluso, digámoslo, violencia armada y acción directa con armas, que es lo que definiría estrictamente a la palabra violencia. Bien, yo creo que estos son 2 modos de hacer que hoy están presentes y que han estado presentes siempre. Por eso creo que pueden tomarse en un corte sincrónico. Creo que a la pregunta socialista se puede contestar, y se ha contestado, de estas 2 maneras. Vías pacíficas, vías violentas, por considerar que las pacíficas son una traición incluso al socialismo. Incluso dice, no, la vía pacífica es una forma de no querer realizar el socialismo sin decirlo. Es la acusación de la vía violenta a la vía pacífica como ocultadora de una transformación imposible. ¿Cómo se va a lograr hacer esto a través de la paz o a través de métodos democráticos? Tiene que ser a través de métodos de tipo violento. Estamos empezando a desentrañar un poco bloques y apartar conceptos para ir sintetizando, y el debate, claro está, que sería interminable, pero yo de momento estoy sintetizando y explorando más bien. Las vías pacíficas, las vías de acción social, yo diría, y no violenta, las vías de acción social, a su vez, pueden ejercerse
digamos, en un diferente campo, que es necesario diferenciar porque da lugar a modelos socialistas diferentes. Este es el objetivo, no otro. Da lugar a modelos socialistas diferentes. Quiero decir, la acción pacífica para el socialismo puede hacerse trabajando, 1, en la sociedad civil, 2, en las instituciones jurídico-políticas. Y de hecho, así ha sido también en la historia. Y de hecho así es conceptualmente. Es decir, uno puede decir, para lograr el socialismo, sí, hay que trabajar pacíficamente, pero cuidado, no lo que usted me propone, no votar y enviar delegados al Parlamento, representantes o diputados y las instituciones, no, el trabajo para lograr el socialismo, y esto se ha dicho y se dice, y es lógico que se diga, y es bueno que se diga, el trabajo es en la sociedad civil, pacífico, pero en la sociedad civil. Bien, yo creo que de esta respuesta, pacífico y en la sociedad civil, salen ya un bloque de modelos socialistas. ¿Qué nombre le ponemos a todo esto? Aquí empiezan también dificultades, pero en fin, yo creo que se le podría denominar, por lo menos provisionalmente, algo así como socialismo libertario o socialismo autogestionario. Lo que quiero decir, los que trabajan en esta dirección, estamos hablando de modelos aparentemente puros, pero que luego en la realidad no lo son, pero que es necesario primero depurarlos para luego interrelacionarlos. Este modelo de paz en la sociedad civil, que he llamado socialismo libertario o socialismo autogestionario, dice, sí, lo importante para lograr el socialismo y esta igualdad y esta paz y esta libertad es que organicemos la sociedad autónomamente en corporaciones económicas, corporaciones de tipo político, autónomo, es decir, que lo hagamos entre todos en el seno de la sociedad civil. Y la característica de este primer modelo, que se fracciona en otros modelos, como vamos a ver enseguida, la característica de este primer modelo sería desconfiar de las instituciones. Desconfiar de las instituciones. Hay una mentalidad socialista de este carácter. No es las instituciones, es la sociedad civil quien debe de realizar esto y de manera autónoma. Bien, yo aquí citaría, no agotando los modelos históricos, pero sí diría que dentro de este modelo teórico sincrónico habría, por ejemplo, que recordar, por ejemplo, modelos ya históricos y, por tanto, ya no tan puros como el modelo abstracto racional que acabo de diseñar, pero aquí habría que meter, por ejemplo, modelos históricos como gran parte o todo incluso del socialismo utópico. Es decir, Owens, Fourier, Saint-Simon, los primeros socialistas, los utópicos, quizás entrarían en este modelo: desconfianza hacia el político, desconfianza hacia la política, trabajo autónomo en la sociedad civil, organización de comunas, recuerden los socialistas utópicos, Fourier, comunas agrarias, o autoorganización industrial de la sociedad, Saint-Simon, Owens, etc. Bien, socialismo utópico como primer modelo de este socialismo libertario, autogestionario, participativo, etc. En segundo lugar, yo aquí metería también el anarquismo de Proudhon, un anarquismo, por lo tanto, no violento, autoorganizativo, el anarquismo de Proudhon contra el Estado, contra las instituciones. No olviden que estamos en este primer modelo. Aquí metería también, repito que no quiero agotar el tema, pero sí recordar los principales modelos históricos para agruparlos. Agruparía, por lo tanto, socialismo utópico, Fourier, Owens, Saint-Simon, el primer anarquismo de Proudhon. Aquí metería al sindicalismo y al cooperativismo inglés, cuidado, no a otros sindicalismos y a otros cooperativismos, pero sí al corporativismo y al cooperativismo, y al sindicalismo inglés del siglo XIX. Aquí metería yo, por ejemplo, a un William Morris y a su modelo de sociedad utópica autogestionada aparte del Estado. Aquí metería también yo, en un repaso lo más completo que puedo, pero quizás y sin quizás no exhaustivo, aquí metería también yo al socialismo, al guild socialismo, que se ha llamado el socialismo de las guildas inglesas del siglo XX ya, que influye tanto en algunos de nuestros pensadores como Besteiro o Fernando de los Ríos. También receloso ante el Estado, es la característica, receloso ante el Estado. Todos estos movimientos históricos pretenden trabajar en el seno de la sociedad civil. Y aquí también habría que citar hoy, por llevarlo hasta nuestros últimos tiempos, aunque con las reservas propias del caso, ese socialismo autogestionario yugoslavo.
con reservas propias, porque no olvido que ahí está el Estado. Pero quiero decir que en la invocación de socialismo autogestionario parece que también se quiere insistir en esta, digamos, organización desde abajo. En los anteriores, en lo que se refiere al socialismo utópico, Proudhon, William Morris, sindicalismo inglés, cooperativismo inglés, el socialismo del guild socialismo, etcétera, me parece que son modelos históricos que encajan en este primer modelo teórico de acción pacífica en la sociedad civil. Pero hay una segunda respuesta: acción pacífica en las instituciones jurídico-políticas, es decir, en el Estado. El Estado democrático representativo vale. Contrariamente a los anteriores, que es el origen, el socialismo utópico, contrariamente a los anteriores, que desconfían del Estado como medio para realizar ese socialismo, hay una segunda contestación teórica, sincrónica, pero llena de modelos históricos, que sería la respuesta de decir sí, pacíficamente, pero en las instituciones jurídico-políticas. Miren ustedes, todo esto de hacer comunas, comunidades, organizaciones de productores, de todo esto, esto es el socialismo utópico, esto es William Morris, son sueños, sí, loables, son sueños hermosos, pero no vale. Si se quiere realmente dar pasos hacia el socialismo, hay que hacerlo, sí, pacíficamente, pero a través de las instituciones democráticas representativas. Cuanto más representativas mejor, cuanto más democráticas mejor, y cuanto más profundización de esas instituciones mejor, pero en definitiva a través del Estado. Trabajo, por lo tanto, en las instituciones, trabajo en el Estado, contrariamente al primer modelo, que era de desconfianza al Estado y de desconfianza hacia las instituciones. Bien, y la respuesta, lo mismo que el primer modelo, va desde Owens hasta Yugoslavia, abusando un poco del cajón, pero en fin, metiéndonos un poco forzadamente. Lo mismo que el primer modelo va desde Owens hasta Yugoslavia, el segundo iría desde Louis Blanc, este autor que ya salió antes, desde Louis Blanc hasta, en fin, perdonen, hasta Felipe González. Quiero decir que iría el trabajo del socialismo democrático, que cree que el Estado puede, con todas las dificultades, con conciencia de las dificultades, pero que cree que a través de ahí se puede cambiar la sociedad. El primero, y lo subrayo, y es poco conocido, y además injustamente poco conocido, es Louis Blanc, que por cierto nació en España, y además hijo de española, casada con un inmigrante francés que luego vuelve a Francia, y es en Francia donde es conocido, y que en el primer tercio del siglo, en fin, mejor dicho, ya casi cerca de los 40, pues su primera obra la publica en 1837, La Organización del Trabajo. Louis Blanc es el precedente del socialismo democrático. Es hijo, repito, de un emigrado francés en España, casado con una española. Louis Blanc nace en España, vuelve a Francia. No he oído casi nunca que a Louis Blanc, que hoy el socialismo democrático español, quizás por aquí venían las críticas que temían algunos de los ministros actuales del gobierno, que pensaban que yo iba a criticarles. Bueno, yo creo que Louis Blanc debería ser más rehabilitado, porque Louis Blanc, además es casi español o hijo de española, dijo en 1839 lo que hoy dice el PSOE, casi idénticamente, que el Estado vale, que las instituciones valen, que con el Estado se puede cambiar la sociedad aún con dificultades. Modelo histórico, por ejemplo, de Louis Blanc. Otro modelo histórico, porque el tiempo pasa rápidamente, el sector moderado del cartismo inglés. El sector moderado del cartismo inglés. En la Inglaterra de los años 30-40 surge lo que se ha llamado el primer movimiento socialista de masas, que es el cartismo. La Carta del Pueblo de 1837, que moviliza a la clase obrera de Inglaterra de una manera extraordinariamente importante. Es anterior al continente. Inglaterra, en tantas cosas ejemplar, en otras quizás menos, pero en otras ejemplar. El cartismo y el movimiento cartista en los años 30-40 del pasado siglo da lugar a este movimiento socialista, en el cual hay dos tendencias. Se divide el movimiento. La tendencia, que luego vamos a ver, más radical, más partidaria, digámoslo claramente, de la violencia, pero la tendencia también de carácter democrático, que por lo tanto figuraría aquí justamente después de Louis Blanc como modelo histórico. En tercer lugar tendríamos un personaje muy criticado por Carlos Marx, en parte con razón y en parte abusando un poco, pero en parte con razón, que es Ferdinand Lassalle. Lassalle es otro, junto a los cartistas y junto a Louis Blanc, sería el tercer modelo del socialismo democrático, paz a través del Estado, para la transformación hacia el socialismo. Aquí habría que citar también, como no, a Bernstein, el revisionista de Marx. Bernstein interpretando a Marx, digamos, desde el punto de vista de aproximarle al socialismo democrático. Y aquí habría que citar también al primer Kautsky.
al contrario, al segundo Kautsky, no al primer Kautsky. El primer Kautsky es, digamos, el ortodoxo Kautsky, digamos, el ortodoxo según se entendía la ortodoxia de la época, es el segundo Kautsky el que viene a coincidir con Bernstein, pero que el primero había chocado profundamente. Aquí también otro modelo histórico habría que citar dentro de este segundo cajón, dentro del segundo bloque, al llamado socialismo fabiano en Inglaterra. Shaw o Sidney y Beatrice Webb, todo el movimiento fabiano que influye tanto en Alemania y que influye tanto en España. Bueno, y habría que meter todos los movimientos de entrada del socialismo en el Parlamento que se producen desde finales del siglo pasado hasta hoy en Alemania, en Inglaterra, en Francia y desde ahí en Italia y en España. Y desde luego habría que meter al socialismo democrático actual o, si prefieren llamarlo algunos, a la socialdemocracia. Hoy término despectivo, pero que sin embargo en el 19 el Partido Socialdemócrata era el Partido Revolucionario. La palabra socialdemocracia se ha desvalorizado, parece como una especie de socialismo desteñido, descafeinado, pero en el 19 socialdemócrata, y en fin, antes de llamarse Partido Comunista, el Partido de la Unión Soviética, el Partido Socialdemocrático de Lenin, era, el término socialdemócrata era como se llamaban, no todos, pero muchos de los partidos obreros en el siglo XIX, y no implicaba de mérito como lo implica hoy. Por lo tanto, no sé si estoy dejando claro, dos grandes bloques: pacífico a través de la sociedad civil, todo el mundo más bien del socialismo libertario autogestionario, con modelos históricos que ya han salido. Segundo, actuación pacífica a través del Estado, con estos modelos que van desde Blanc hasta hoy. Hay otra contestación, y es decir, bueno, todo esto está bien. Bueno, olvidaba decir, perdón, pero esto sería más bien para el último día, que no está prohibido las interrelaciones, evidentemente. En la historia a veces se han enfrentado y se ha dicho o el Estado o la sociedad civil, pero quizás por aquí avanzo ya un poco de lo que será el cuarto día. Bueno, no está prohibido, y quizás en nuestro tiempo, aunque esto es ya ir al final, pero quizás el socialismo actual tendría que plantearse en qué medida recoger lo mejor del libertarismo socialista y lo mejor del socialismo democrático no sería una meta. Como no quiero guardarme ninguna carta para el final, lo voy sacando para que se vaya considerando. Pero no están prohibidas las interrelaciones entre estos dos socialismos pacíficos, uno actuando en la sociedad civil, en los movimientos sociales, y otro en las instituciones jurídico-políticas. Yo particularmente, y lo digo claramente, me apuntaría a eso. Creo que si no se trabaja en las dos bandas, la cosa no funciona, pero de hecho los dos modelos son diferenciables y en la historia se han diferenciado. Por ejemplo, Proudhon odiaba al Estado. Proudhon odia el Estado y, digamos, pues los fabianos, la sociedad civil les importaba mucho menos, pensaba en un Estado más bien administrativamente centralizado. Bien, pero las interrelaciones no están, como digo, prohibidas. Vía de tipo de contestación por insuficiencia de las anteriores, de tipo de violencia, de aceptación de la violencia. Bien, aquí tendremos paralelamente las dos mismas, me permite sintetizar más porque el modelo ya está trazado: violencia ejercida en la sociedad civil o violencia a través del Estado. Bueno, creo que la violencia ejercida en la sociedad civil, ¿cómo? Bueno, a través de vías que irían desde la acción directa personal, desde el terrorismo, a la insurrección popular espontánea. Creo que este modelo de violencia ejercida fundamentalmente de manera espontánea o individual en la sociedad civil da lugar a un modelo de socialismo. Algunos me dirán, ya estamos abusando de esta palabra, pero yo todavía seguiría utilizándola, de un socialismo anarquista duro, del primer anarquismo, del anarquismo de la insurrección violenta o incluso del terrorismo personal, individual. Es un modelo, a mí no me gusta, pero es un modelo histórico y es un modelo a considerar en este modelo teórico del anarquismo clásico, que no es todo el anarquismo, cuidado, hay un anarquismo pacífico, lo he dicho antes, el de Proudhon y continuaciones de todo esto, pero hay también un anarquismo duro, un anarquismo de la violencia. Bueno, ahí estarían Bakunin, Kropotkin, estaría la comuna, ya sé que con esto planteo un tema, pero la comuna de París, de alguna manera, en cuanto derivada de las ideas de Bakunin. Ahí están estos hombres en torno a este modelo tercero de socialismo. Y habría un cuarto en este análisis sincrónico, que es el de vías de violencia, pero cuidado,
no a través de la acción espontánea, esto está llamado al fracaso. La única posibilidad de llegar al socialismo es por la violencia, pero además por la violencia organizada, planificada, desde el Estado o desde una vanguardia de revolucionarios profesionales. Si no es así, dejar al atentado personal sin organización detrás de esto, o dejar a la sublevación espontánea de las masas, esto es perder el tiempo. Esto será fácilmente, digamos, respondido desde los aparatos del poder. Hace falta vía violenta, pero a través de un Estado, si se tiene ya el Estado totalitario, por lo tanto, o cuando no se tiene el Estado, la toma de ese poder a través de una vía violenta, pero por, digamos, una vanguardia de profesionales revolucionarios para la toma de ese poder. Bueno, estoy hablando, es evidente, de Lenin y estoy hablando de su continuación Stalin ya en el Estado instaurado, pero cuidado, estoy hablando de otros nombres, porque esto también está desde el principio. Es decir, los modelos aquí son, bueno, el famoso Blanqui, que es pre-Lenin. Lo mismo que Blanc es hoy, Blanqui es pre-Lenin, y por eso creo que muchos le confunden, no digamos ya cuando le confunden con el pobre, digo, Marx, porque como ven no estoy metiendo a Marx en esto, y esto vendrá el próximo día, porque creo que Marx es mucho más complejo y que es difícil encajarle, y por eso no lo he encajado a Marx. Pero aquí estaría Blanqui, aquí estaría el sector revolucionario del cartismo, aquí estaría el primer Kautsky, aquí estaría Guesde, el francés Guesde, que tanto influyó, me atrevo a decir por desgracia, en el socialismo español de finales del XIX, simplistamente, pero estaría sobre todo Lenin y Stalin. 4 modelos, por lo tanto, con modelos históricos que se pueden encajar no sin violencia. A veces no me pidan que respondan a todas las coordenadas, pero fundamentalmente se pueden encajar, creo, en esos 4 modelos sin gran abuso, aunque a veces con los límites, digamos, de manera más fluida que en otros modelos. Así, Blanqui encaja más claramente, por ejemplo, que Guesde, es cierto, pero también Guesde encaja en este modelo. Me queda poco tiempo, pero bueno, no importa, porque me parece que he ido metiendo también gran parte del elemento histórico al dar fechas, etcétera, pero me quedaría, y les pediría alargar un poco más los minutos que se me han concedido, me quedaría ver, por lo menos diseñar la segunda parte del programa que prometí, y es, después de esta exposición sincrónica de los modelos socialistas, ¿cómo se incardina esto en la historia? Bueno, repito que no es, por eso puedo ser más breve, no es contarles la historia, no es ponerles en orden ahora los modelos sistemáticos, porque esto no vale la pena, cualquier historia lo daría, pero esto otro lo dan, modestamente diré, menos historias. Lo que trato, por lo tanto, no es de sacar ahora de la ordenación sistemática los modelos históricos y ponerlos por orden cronológico, no. Lo que intentaría, sobre todo como sugerencia metodológica para que quien quiera ahondar en este tema lo considere, es sugerir lo siguiente. En este análisis, ahora diría, diacrónico, histórico de estos movimientos socialistas y del pensamiento socialista en relación con los ciclos económicos del capitalismo. Lo que quiero decir es lo siguiente, y es que se ha observado, y también diré modestamente, yo he observado que si analizamos los ciclos que son reales, existen, otra vez lo de antes, del capitalismo de depresión y expansión, encontramos con que la depresión surge predominantemente, no únicamente, y aquí cambian incluso por países. Inglaterra o el continente, sobre todo, Inglaterra o el continente. Pero es verdad que observamos cómo en momentos de depresión del modo de producción capitalista surge un cierto tipo de socialismo y que en momentos de expansión capitalista se produce un tipo diferente de socialismo. Este es el método de análisis que yo sugería y es el método de análisis que propongo aquí para seguir analizándolo, porque yo lo tengo incluso aquí, dije que no me haría falta un encerado o algo, y no, porque realmente tardaría mucho tiempo en ponerlo, pero fíjense que un poco qué caos me he organizado aquí al intentar dibujar los ciclos del capital e intentar luego situar los diferentes nombres y las diferentes tendencias, pero al final ha casado. Tuve que romper varios papeles de estos, lo confieso, tuve que romper varios de estos y este todavía está como muy lioso, como ven, pero ha casado, o sea, encaja bastante bien. Bien, entonces lo que sugiero es lo siguiente, lo que sugiero es, sin determinismos economicistas, cuidado, pero lo que sugiero es que en las fases de depresión capitalista, desde cuando se puede hablar de esto, que es desde 1830 hasta hoy,
las fases, digamos, de depresión, ¿cuáles serían? Aunque esto quizás no haría falta recordarlo, pero en fin, las fases de depresión, 1800, brevísimamente, y poniendo fechas simbólicas, cuidado, diría 1830, 1848, la revolución del 48 es una fase de depresión del capital en Europa, en Inglaterra menos, pero más en el continente. Del 48 al 70, guerra franco-prusiana, es una fase de expansión capitalista, es la primera internacional, recuerden. Del 70 al 90 es una nueva fase de depresión económica, los ciclos inevitablemente, parece que así se suceden. Del 90 es una fase de depresión capitalista. En el 90, con el reparto colonial, se inicia la fase ascendente que llega hasta la Primera Guerra. Y esto yo les sugeriría y les recomendaría, incluso me atrevería a decirles que lo tengan en cuenta, porque muchas cosas se entienden viendo que los tiempos eran florecientes o no eran florecientes, sin determinismos. 1914, fase de expansión, 14 al 39, entre guerras, gran fase de depresión, fascismos, revolución soviética, etc. 39, en fin, ya hasta el 60 y tantos o 73, crisis del petróleo, nueva expansión del capitalismo y gran florecimiento, digamos, de los sistemas socialdemocráticos. Y bueno, 1960 y tantos o 73 a hoy, nueva depresión, no sabemos cuándo saldremos, si es que salimos, pero en definitiva estamos en estos ciclos. Bien, entonces la sugerencia y a lo que llevaba mi segunda parte del tema era a señalar que es posible constatar que en los periodos de depresión capitalista, en los ciclos de depresión que he enumerado, se constata la prevalencia de dos tipos de actitudes socialistas. Desde el principio, desde el 30 hasta hoy, se constata, no rígidamente y no deterministamente, pero se constata que en los momentos, en las partes del ciclo de depresión, se constata la presencia de dos tipos de actitudes. Una, la actitud de respuesta violenta. Es decir, no se confía de ninguna manera, claro está, es lógico por otra parte, pero hay que resaltarlo. Las actitudes de tipo de desafío violento a las instituciones y al Estado, el segundo bloque sincrónico que antes me he referido, se producen fundamentalmente en los momentos de depresión económica. Por ejemplo, del 30 al 40. Del 30 al 40 están, perdón, del 30 al 48. Del 30 al 48 están Blanqui, el pre-Lenin, está Cabet, el autor, el origen del comunismo, está el sector radical del cartismo, está, pero no quería entrar en este tema, el Marx más radical. Por lo tanto, está esto. En la otra depresión, en la del 70 al 90, está Bakunin, está Kropotkin, está Goethe, está el primer Kautsky. En la segunda depresión, del 14 al 18, está Lenin, está Stalin, está la Tercera Internacional. Sin embargo, se da esa actitud, por lo tanto, de desafío violento, pero también otra, y es que los pacíficos, por así decirlo, los pacíficos, la respuesta frente a eso, es decir, evidentemente no es el Estado. Con el Estado no se puede, sino se puede trabajar y se puede cambiar en la sociedad civil. Es decir, que también se encuentra en estos momentos de depresión una prevalencia de las actitudes de trabajo pacífico en la sociedad civil. Por ordenarlo numéricamente, diría que en los momentos de depresión se dan las actitudes 1, 3 y 4. Las actitudes 1, 3 y 4, fundamentalmente en los momentos de depresión capitalista que implica la no aceptación mínima de los elementos del sistema. Es lógico, por otra parte, que esto se produzca. En los momentos de expansión capitalista es justamente en los momentos de expansión capitalista, en los momentos, digamos, cuando el Estado más o menos democrático representativo funciona, es cuando, y no es determinismo, pero sí es un gran condicionamiento, es cuando se producen las actitudes de tipo democrático representativo, de tipo socialista democrático. Y así, en la expansión del 48 al 70 se produce Blanc, Lassalle, la Primera Internacional y el Marx Maduro. En la segunda recuperación, la del 90 al 14-18, se produce Bernstein, la Segunda Internacional, los Fabianos y la entrada en el Parlamento de los partidos socialistas. Y en la tercera recuperación, del 39 o 45 al 73, se produce pues toda la entrada en las democracias representativas de las actitudes socialistas. Hay una correlación, por lo tanto,
hay una ordenación diacrónica de los modelos y del pensamiento socialista en función de los elementos de la economía. Ahora bien, tengo que terminar forzosamente señalando que, en mi opinión, esta relación es interrelación o es interdependencia. Es decir, que sí creo que la lógica del capital, digámoslo así, la lógica del capital que sintéticamente acabo de describir, cómo en las fases depresivas predomina tal socialismo y en las fases expansivas tal socialismo, lo que quiero decir, pero esto hay que probarlo, por supuesto, lo que quiero decir es que, en mi opinión, pero no creo que sea imposible de probar, o a lo mejor incluso ni siquiera muy difícil, lo que quiero decir es que en las fases depresivas, el pensamiento socialista está, digamos, también generando la posibilidad de un nuevo pensamiento más acorde con la nueva circunstancia de expansión. Que el capital tiene sus propias leyes internas, por supuesto, pero en la crítica que se produce en los momentos de depresión al socialismo violento y al socialismo autogestionario, digamos, está, en mi opinión, el germen de la superación de esas formas de socialismo y esto lo digo con el mayor recelo incluso, pero desde luego cautela del mundo, creo que incluso ese pensamiento socialista desacorde con la situación económico-social del momento, creo que también se puede decir que contribuye a la propia superación de la fase correspondiente del ciclo. Es decir, lo que estoy queriendo señalar, en pocas palabras, es que la actitud socialista en ese momento, aún no predominante, pero está operando para la transformación de ese modelo de pensamiento socialista, pero también, es lo que me parece más arriesgado, pero lo digo porque si no lo contrario sería puro determinismo, que también está favoreciendo la salida de la crisis. Por ejemplo, hoy, ¿en qué medida la actitud socialista democrática, a pesar de estar en periodo de crisis, a pesar de ir contra la corriente, no puede incluso, digamos, favorecer dos cosas? Una, la potenciación de un pensamiento socialista democrático más coherente en el futuro, porque hoy no lo es, digámoslo claramente, y a su vez, en qué medida no puede este pensamiento, a través de 1000 mediaciones, no puede estar contribuyendo a superar la propia crisis del capital. Son cuestiones que son las de fondo y que no están resueltas, o yo por lo menos no conozco las respuestas. De esto yo hablaré más el cuarto día, pero son las cuestiones que están planteadas. Hoy el socialismo democrático, pues digámoslo claramente, el socialismo democrático, y aquí y en otros sitios, gestiona la crisis. Por eso yo decía que sí, que es contracorriente. Realmente hoy lo que correspondería al periodo de depresión no es un socialismo democrático. ¿Qué hace un socialismo democrático en un momento de regresión y de depresión como este? Bueno, hace lo que puede, gestiona la crisis, pero en mi opinión, porque si no tendría que estar en contra, y lo diría, de que esté ahí el socialismo democrático, yo creo que no, hace lo que yo estaba señalando antes, hace dos cosas. Una, por así decirlo, y perdónenme la expresión, mantener el fuego sagrado de una coherencia de pensamiento que, en mi opinión, trasciende los sistemas económicos, en mi opinión, mantener esto. Y segundo, creo que desde ese pensamiento socialista democrático están propiciándose actitudes, talantes, claves que quizás puedan contribuir también, con el trabajo en la sociedad civil, a la transformación de esa fase depresiva del modo de producción. Yo lo dejaría aquí, porque con estas observaciones creo que ya sería adentrarnos por una parte en el tema de la crisis actual del socialismo y del llamado portugués postsocialismo, que es el lado del último día, y por otra parte decir, bueno, y de todo esto que dijo que yo dije antes, que es el más importante, en mi opinión, que es Carlos Marx. Estos son los temas del próximo día, y yo hoy quería conformarme con haber sintetizado lo más claramente posible, sincrónicamente y diacrónicamente, lo que ha sido del socialismo en estos 150 años, y de haber probado que hay más problemas que soluciones. Si lo he logrado, me daría por sobradamente conforme con mi conferencia de hoy, que les agradezco enormemente su presencia, sobre todo en las condiciones climatológicas en que han tenido que darse clarísima prueba de que alguien se quiere cargar al socialismo, como decían los políticos hace unos años. Muchas gracias.